vamos a empezar con nuestra serie de enseñanzas en lo que tiene que ver con el temor y la ansiedad. Yo les comentaba con los textos que leímos que este es un problema bastante común, realmente. No es un problema extraño. Es un problema que de cierta manera sufren muchas personas, sobre todo cuando llegan al país por primera vez. Tiende a suceder que en nuestros países estamos adaptados a cierta forma de vida y cuando llegamos aquí nos desajustamos y comenzamos a experimentar una gran cantidad de temores en todos los aspectos, en cosas que nosotros incluso podríamos decir son pequeñas, no deberían preocuparnos, pero realmente somos seres humanos, nos preocupan muchas cosas. Entonces, atendiendo a eso y algunas cosas que ustedes me han contado, es que decidí dar inicio a esta serie de enseñanzas acerca del temor y la ansiedad desde un punto de vista bíblico. Y quiero resaltar un poco lo que las estadísticas dicen. La Asociación Americana para la Depresión y la Ansiedad dicen que en Estados Unidos hay 40 millones de adultos que padecen ansiedad. Eso es más o menos el 12% de la población americana. Es una cifra grande. Además, hay un cálculo que dice que más o menos diariamente faltan al trabajo 1 millón de personas aquí en Estados Unidos por problemas asociados con la ansiedad o con la depresión. Que falten 1 millón de personas a trabajar en un país como este por problemas de ese tipo significa que el asunto es grave. Algo está pasando. Pero también tenemos números para dentro de la iglesia cristiana. En el año 2019 se hizo una encuesta donde dice que en la iglesia alrededor del 50% de las personas se siente optimista sobre su futuro y que el 40% se siente capacitada para cumplir sus objetivos en la vida. Si uno compara eso con el mundo, uno dice, oiga, las cifras en la iglesia están bien. Pero si uno compara eso dentro de la iglesia, tendríamos que decir, un momento, algo está mal. Porque se supone que nosotros como cristianos conocemos quién es la fuente del gozo, quién es la fuente de la felicidad. Conocemos pasajes que dicen como que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo así que apenas la mitad de los cristianos, según las encuestas que se han hecho, cómo así que apenas la mitad de los cristianos se siente optimista sobre su vida? ¿O que el 40% cree que puede cumplir sus objetivos en la vida? Eso indica que dentro de la iglesia cristiana tampoco estamos bien con el tema. Y no es porque Dios no haya dicho nada. Porque Dios ha hablado en la Escritura sobre el tema. No es porque Dios no haya dicho nada. Dios tiene mucho que decir con respecto al temor, a la ansiedad y a la depresión. Mucho más de lo que nosotros imaginamos a primera vista. Para ustedes no es un secreto. Nuestra familia ha padecido la situación. Pero también entre ustedes se están padeciendo síntomas de temor, de ansiedad, de depresión. Y es necesario entonces que tratemos con el tema. Porque si alguien tiene la solución para esto, es Dios. Y la vamos a ver entonces. Entonces vamos a empezar a partir del día de hoy con la ansiedad, el temor, la depresión y todos los síntomas asociados. Vamos a abordar desde el origen hasta, vamos a hablar incluso de la medicina. Vamos a hablar de todo en esta serie de enseñanzas. Vamos a hablar de la personalidad. Vamos a hablar de cómo influye el temperamento de una persona. Todo eso lo vamos a tocar. O sea, no crean que la serie no va a ser realista. La serie va a ser muy bíblica, pero va a ser
muy realista acerca de nosotros. Entonces, nos vamos a ver identificados, lo van a ver, nos vamos a ver identificados como somos como personas, pero también con lo que Dios tiene que decir. Entonces, la enseñanza de hoy se va a titular Una cura cristiana para el temor y la ansiedad, primera parte. Hoy es la primera parte, la introducción. Y va a tener 4 puntos, que son preguntas, como la pueden ver en la guía que tienen allí. La primera pregunta ¿es el temor algo inevitable? La segunda, ¿cómo inició el temor en el mundo? La tercera, ¿hay diferentes clases de temor? Y la cuarta, ¿existe algún remedio para el temor? Si es inevitable, ¿cómo inició en el mundo? ¿Cuántas clases de temor hay? Y si hay algún remedio. Entonces empecemos con el primer punto, no sin antes pedir brevemente, porque el Señor nos ayude y nos ilumine. Señor, por favor, ilumínanos. Tú dijiste a tus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Incluso en el temor, hablando del temor y la ansiedad, tu palabra es verdad. Tú tienes la verdad acerca de este tema. Ayúdanos a conocerla. No solamente para nuestro propio provecho, sino también para ayudar a quien lo necesite. Porque tu pueblo, tú le envías a que haga buenas obras, a que muestre el evangelio. Y a veces, por medio del manejo del temor, tú le muestras a las demás personas que tú eres la respuesta, no solo al temor, sino al gran problema que el pecado ha traído al mundo. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine en esta mañana. Amén. Muy bien. Vamos a definir entonces qué es la ansiedad y qué es el temor. Bueno, el temor es algo, lo podemos decir de una manera muy sencilla. El temor es sencillamente la aprehensión o la sensación de que algo puede ser dañino para nosotros. Ese algo puede ser algo presente o puede ser algo que está en el futuro. Ahora, la ansiedad que se apoya en el temor, que proviene del temor, la ansiedad es una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión, de preocupación y porque trae cambios físicos. Esa es la gran diferencia con el simple temor o con la simple preocupación. El temor o la preocupación pueden ocupar un tiempo en nuestra cabeza, nos pueden llevar a que ¿sí? Nos preocupemos, le demos vueltas por un tiempo a un asunto, pero no causan problemas físicos. La ansiedad sí causa cambios físicos. Aumenta la presión arterial o se puede bajar la presión y la persona suda en frío. Puede tener sensaciones en el estómago, contracciones en algunos músculos, haciéndole pensar que tal vez tiene algo en algún lugar. La ansiedad ocasiona eso, a diferencia del temor y la preocupación. Pero, volvemos a decirlo, la ansiedad proviene del temor. Se apoya de temores no tratados por mucho tiempo. Y de allí se apoya la ansiedad para comenzar a traer problemas físicos también al cuerpo. Entonces, dicho en formas más sencillas, lo dijo una persona de esta manera. La ansiedad, el temor, es como saber que un plato se puede romper. La ansiedad es como ver una cantidad de platos rodando por un salón que tú sabes, de platos de porcelana por un salón que sabes que en cualquier momento se van a romper y tú estás angustiado esperando cuándo va a pasar eso. La diferencia es grande entre saber que un plato se puede romper a que está por ahí rodando y en cualquier momento se rompe. Es una sensación de expectativa de que algo malo va a pasar. La ansiedad se diferencia en eso del simple temor. Entonces, aquí hay algo que hay que aclarar, y es que aunque las sensaciones que provienen de la ansiedad son desagradables, la ansiedad no es necesariamente pecaminosa. Ojo con eso.
no es necesariamente pecaminosa. ¿Por qué? Porque Dios fue el que colocó en nosotros el temor como un mecanismo de defensa. Nosotros fuimos creados con un mecanismo de defensa, que es el temor. Lo tenemos para nosotros. La ansiedad viene a ser como la lucecita roja del tablero del control del carro. Cuando la lucecita roja se prende en alguno de los componentes es porque algo anda mal y hay que atenderlo. ¿La lucecita roja es mala? No. Tiene su función. Es alertar. La ansiedad enciende alertas. Muestra que algo está pasando. Así funciona. Si no tuviésemos esa lucecita roja en el tablero, no podríamos anticipar el peligro o las necesidades que tiene el carro. Así que la necesitamos. La necesitamos, definitivamente. A los seres humanos muchas cosas nos pueden poner ansiosos. La muerte, las relaciones con otras personas, la falta de dinero, la posición social, la culpa por algo que hicimos. Muchas cosas pueden crear ansiedad. Experimentarla no tiene nada de malo si nos lleva a actuar. Si nos lleva a actuar. Y ahí es cuando podemos comenzar a distinguir entre los diferentes tipos de ansiedad. Entre la que lleva a actuar y la que paraliza. Y ahí comenzaremos a ver un poco dónde entra la parte más delicada de la ansiedad. Ahora, en esto hay que aclarar algo más. Así como la ansiedad es un trastorno normal, es una alerta normal, se conoce o se utiliza el término desorden de ansiedad para hablar cuando la ansiedad está desordenada, cuando está fuera de lo común. Ahora, le voy a poner un ejemplo con esto. Y vuelvo al carro. Y voy a tomar de ejemplo mi carro, que es viejito, ustedes lo conocen. Mi carro, que es viejito, tiene constantemente encendida la lucecita del refrigerante. Está encendida constantemente, pero está bien de refrigerante. ¿Qué sucede? Esa luz no está funcionando bien. Y yo estoy sobre alerta por eso. Yo tengo que estar revisando constantemente el carro. Bueno, constantemente no, pero sí de manera regular. Para saber que el carro funciona bien, que no le está faltando el refrigerante. Porque el mecanismo que me debería decir cómo está, no está funcionando correctamente. Cuando la ansiedad se desordena, eso es lo que sucede. El mecanismo que nos está diciendo que algo anda mal no está funcionando bien. Y entonces es necesario estar atentos. Allí hay problemas. Allí hay problemas. Hermanos, entre nosotros los cristianos hay muchos mitos. Y uno de los mitos es que un cristiano no puede padecer de esto. Que un cristiano no puede tener temor, que un cristiano no puede padecer ansiedad, que un cristiano no se puede deprimir tampoco. Pero las escrituras nos muestran que los cristianos sí padecen esto, que dentro del pueblo de Dios sí pasa esto. Por ejemplo, el Salmo 42, verso 5 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios por ir a alabarlo otra vez, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo está allí David? Turbado, preocupado, porque estaba lejos de Israel, lejos del templo. Tiene una gran conmoción interna. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas? Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿La qué? La ansiedad. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 18:14, este es más fuerte aún. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, afligido, angustiado,
¿quién lo puede sobrellevar? Lo que está diciendo Salomón en ese proverbio es, el hombre sobrelleva hasta sus enfermedades, pero un espíritu angustiado, ansioso, afligido, ¿quién lo sobrelleva? Eso es lo que dice Salomón, colocando que es mucho más difícil lidiar con las aflicciones que sobrevienen por el temor, por las preocupaciones, por la ansiedad, por la angustia, que por las físicas. Es mucho más difícil lidiar con eso, es lo que Salomón está diciendo. La evidencia bíblica dice entonces, es un problema que tendremos que enfrentar en la vida. Lo tendremos que enfrentar. Las escrituras nos dan ejemplos personales. Cuando Jacob oyó que venía Esaú con 400 hombres, Jacob salió espantado y tembló de miedo. Y de una vez hizo lo correcto, de hecho, fue a orar. Pero se espantó de miedo. Ana, la mamá de Samuel, cuando ella discutió, peleó con Penina, la otra esposa de Elcana, dice el pasaje que ella también se afligió en gran manera. Y cuando Esther se le pidió que fuera a interceder con el rey por el pueblo, ¿qué nos dice el pasaje? Denme un día. Se preocupó. Esther se preocupó. La escritura entonces nos muestra, esto es real. Y si la escritura dice que la angustia, el temor, la preocupación, la depresión ocurren dentro del pueblo de Dios, la escritura también da soluciones. Pero antes de la solución, vamos a ver cómo entró este temor desordenado en el mundo, para poderlo explicar. Yo les decía que la ansiedad y el temor son como la lucecita roja del carro. Está avisando que algo pasa y que Dios nos creó con ese mecanismo de defensa. ¿Para qué nos creó así? Recuerden la historia de Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, Él los crea en un lugar perfecto, pero les hace una advertencia. Si ustedes comen del fruto del árbol, morirán. Entonces Él colocó en ellos un temor a no comer de ese fruto, porque si comían, ¿qué pasaba? Morían. Él colocó el temor en ellos, él los creó con temor. Pero en este caso es un temor, ¿qué? Piadoso, un temor para obedecer a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Adán y Eva traspasaron ese temor. Cuando la serpiente empieza a tentar, empieza a jugar con ellos, lo leímos en Génesis 3, y Eva empieza a decir, Dios dijo que no comamos. Pero la serpiente empieza a tratar de convencer. Y el temor o la percepción de peligro empieza a disminuir. Hasta que finalmente come. Y le da a Adán que también come. Y en ese momento, la relación entre Dios y el hombre cambió. ¿Y qué pasó con Adán y con Eva? Se escondieron. Tuvieron miedo de Dios. Ellos antes estaban en comunión con Dios. Dios se paseaba en el jardín, dice la escritura. Estaban en comunión con Él. Pero ahora entra este temor pecaminoso en el mundo y se esconden. Le tienen miedo a Dios. A partir de ese momento, el temor con el cual el ser humano fue creado cambió y se tornó en algo pecaminoso. Ahora, con esto no quiero, afectado por el pecado. Ahora, con esto no quiero decir que todo temor proviene de que las personas hacen algo que sea pecado. No. Lo que estoy diciendo es que el temor nuestro está afectado por el pecado. Y eso trae dos cosas. La primera es que nuestra capacidad de percibir el peligro ha cambiado. Ustedes lo saben. Agrandamos unas cosas y reducimos otras. Así está afectado el ser humano. Entonces, una palabra que me dicen, la agrando y empiezo a temer incluso hasta que voy a perder una amistad. ¿Pasa o no pasa? Por el contrario, vemos a las personas manejando a altas velocidades en la carretera sin temor alguno. El temor está afectado por la caída del hombre.
Y entonces lo que deberíamos temer, no lo tememos, y lo que no deberíamos temer tanto, lo magnificamos y lo volvemos un gran problema. Y tenemos un gran temor. La caída del ser humano ha afectado el temor con el cual fuimos creados. Y eso es lo que causa desorden. Y es lo que, si se aumenta en algunas personas, se aumenta, puede provocar desórdenes como depresiones, ansiedades y demás. Como ven, la raíz de todo esto está en el pecado del hombre, en la caída, en el pecado. Así como Adán pecó y el pecado pasó a todos los seres humanos, el temor que cambió a causa de la caída también ha pasado hacia todos los seres humanos. Eso nos lleva al tercer punto. Aunque el temor ha cambiado, hay diferentes clases de temor desde un punto de vista cristiano y bíblico. Hay diferentes clases de temor. No, aunque el temor está afectado por el pecado, ojo con esto, no todo temor proviene de un pecado que cometemos. Hay que hacer esa diferencia. Aunque el temor está afectado por el pecado, no todo temor proviene de un pecado. Y por eso se distinguen entre tres temores: uno natural, uno pecaminoso y uno piadoso. Pero el piadoso no lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es el temor natural? El temor natural es el que viene por algo que ocurre, que es una circunstancia que nosotros no controlamos. Por ejemplo, oímos de un desastre natural. Nos dicen, se está quemando, no sé, se está quemando la bomba de gasolina que está a 1 milla o a media milla. De inmediato se enciende la alerta. Es un temor natural. Que podemos decir, ese fuego, y sobre todo si es una bomba de gasolina, se puede extender rápidamente hacia nosotros. Ese es el temor natural. Ahora, el temor natural está afectado o es influenciado por si sobrepasa nuestra capacidad de respuesta o no. ¿Cómo así? Volvemos a lo mismo. Se está quemando la bomba de gasolina. Yo estoy tranquilo, salgo de mi casa, tomo a mi familia y me voy a otro lugar lejano. O por el contrario, me paralizo del miedo y nadie me puede mover. Pregunta, ¿ese incendio de la bomba de gasolina ocurrió por algo malo que yo hice? No. No es un pecado que yo cometí. No ocurrió por algo malo que yo hice. Pero el temor me sobrepasa. Y sobrepasa a unas personas y a otras no. Unas pueden responder y otras no pueden responder. Y ahí es donde está el componente que les decía pecaminoso. Afectado por el pecado. Porque está distorsionada nuestra percepción de la realidad. Y entonces, unos responden y salen, otros sencillamente quedan paralizados y no pueden hacer nada. Se desmayan, quedan quietos, inmóviles, fríos como hielo. Ese es el temor natural que sobreviene, por supuesto, porque nuestro temor está afectado por la caída. Y el temor pecaminoso es aquel que ocurre porque o lo provocamos o viene de algo que nosotros hemos provocado o nosotros lo aumentamos. Entonces, por ejemplo, Dios nos ha dado muchas promesas en la palabra, pero nosotros sencillamente no creemos las promesas y entramos en una situación de temor. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en el momento de debilidad.
Entonces, estamos en debilidad, estamos expuestos a una tentación, más particularmente, pero yo no atiendo esa promesa de que el Espíritu Santo me ayudará y no voy en oración. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pecando. Y voy a entrar en un estado de temor mucho más grande. Ahí sí provino, por la culpa de mi pecado, el temor. En ese caso. Ahora, otro caso. Cuando, dicho en términos sencillos, cuando agrandamos un problema. Y cuando dejamos que ese problema que agrandamos nos sobrepase. Por el ejemplo ya lo puse. Estoy en el trabajo. Creo que un compañero está hablando mal de mí. O creo que un compañero está hablando mal de mí. Me cargo con el problema. Es pecaminoso. Yo lo ocasioné. Porque si yo no tengo pruebas para saber que alguien está hablando de mí, no tengo por qué atenderlo. Tengo que darle importancia. Ese es un temor pecaminoso cuando agrandamos un problema y lo volvemos más grande. De verdad que lo volvemos más grande de lo que en realidad es. Y así contar las veces en que percibimos algo y lo sobredimensionamos, cuando en realidad no es tan grande. Ahora, otra importante, cuando agrandamos el respeto que le debemos a una persona. Tengo un jefe, pero mi jefe me aterroriza. Me aterroriza mi jefe. O me aterroriza mi cónyuge, o la forma en que vaya a reaccionar. O me aterroriza el pastor. Espero que no los aterrorice, hermano. O me aterroriza el pastor. O me aterroriza ver la policía, solo ver la policía, aunque no estoy haciendo nada malo. Ese es un temor pecaminoso. Ahí se nos olvida una verdad muy simple. Sobre el alto hay uno más alto y sobre todos está Dios, dice Eclesiastés. Me dejo aterrorizar. Es un temor pecaminoso. Otro temor pecaminoso, cuando por temor dejamos de cumplir nuestro deber. Ese sí es común. Me colocaron en el trabajo algo bien difícil para hacer y como es difícil, entonces no lo hago. Y dejo pasar el tiempo y pasar el tiempo y pasar el tiempo y eso lo que va a generar es más temor, más preocupación, más ansiedad. Porque el problema va a crecer. Y otra, cuando buscamos solucionar una situación de forma pecaminosa. Entonces, típica, un estudiante tiene un examen y decide no ir a clase e inventarse una mentira. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Tiene que ver cómo le miente a sus papás, tiene que ver cómo consigue un permiso médico y de todas maneras va a tener que enfrentar el examen en alguna otra ocasión, apenas llega al colegio. Esos ejemplos nos muestran cómo el ser humano puede ocasionar temor. Él mismo se puede ocasionar temor. Y esas son razones pecaminosas para temer. Son razones pecaminosas para temer. No son naturales, no están afuera en circunstancias que yo controlo, sino que están en mí y cómo yo respondo a las situaciones. Esa es la gran diferencia. O son sobre circunstancias que no controlo, o yo, teniendo la posibilidad de responder, no respondo bien. No respondo como debo hacerlo. Entonces, sea pequeño o sea grande, el problema del temor, la preocupación o la ansiedad, el problema tiene solución. He tocado ejemplos jocosos. Y nosotros decimos, a mí no me pasa eso. O sí me ha pasado eso, con problemas pequeños. Pero esto que hemos visto con problemas pequeños, para algunas personas pueden ser problemas grandes. Hay personas a las que en realidad su jefe les aterroriza. Hay personas que de verdad le huyen a la responsabilidad que tienen y entonces con toda su vida se convierte en un terror por la responsabilidad. Hay personas que de verdad responder ante un problema
se le vuelve tan imposible que lo agrandan todo. Todo lo agrandan. Todo lo ven de un tamaño exageradamente grande. Eso ocurre. En algunos sí, en otros de otra forma. En unos de otra manera y en otros de otra. Pero esos temores son los que conllevan a situaciones ansiosas. Sea natural o sea pecaminoso. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el remedio? Los pasos específicos del remedio los vamos a ver en las siguientes enseñanzas. Yo solo voy a mostrar ahora quién es la persona que es el remedio. Y luego veremos cómo. Ya veremos la parte práctica, cómo se soluciona esto. Las Escrituras nos muestran que así como el temor, este temor desordenado y pecaminoso entró al mundo por la desobediencia de Adán en el jardín, también la solución vino por un hombre, por el hombre que hizo perfectamente la voluntad de Dios y que es Dios mismo, Jesucristo, porque el Señor Jesucristo decidió llevar sobre él nuestros pecados y decidió enfrentar el temor más grande que cualquier ser humano puede enfrentar. Ahora, esto es lo curioso del tema. Y es que las personas generalmente no perciben cuál es la razón por la cual deberían temer más. Las personas le temen a muchas cosas. Y si uno se pone a investigar la cantidad de fobias que encuentra por ahí en internet, fobia a los mosquitos, fobia al agua, fobia a las cosas. Pero cuando tú comparas eso con aquello que de verdad debe traer el terror, debemos dar el terror a las personas no lo experimentan. Y a lo que las personas en realidad le deberían temer es a pasar una eternidad condenadas en el infierno, separadas de Dios. Eso es lo que en verdad debería aterrorizar al ser humano. Solo con esto uno se da cuenta cuán distorsionado está nuestra percepción del peligro y del miedo. Porque aquello que deberíamos temer más, naturalmente no lo tememos. Pero aquí está la buena noticia. Aunque nosotros no lo tememos, Dios sí sabe qué es lo que nosotros más deberíamos temer. Y por eso envió a su Hijo, para que Cristo sobrellevara sobre Él mismo la culpa de nuestros pecados y quitase de nosotros el mayor miedo que jamás podríamos experimentar, que es el miedo a una eternidad separados de Dios. El Evangelio tiene en el centro la buena noticia de que en Jesucristo, si crees en Jesucristo, tu mayor temor está solucionado. Lo que debería ser tu mayor temor está solucionado. Y Dios no te preguntó. Dios no te preguntó a ti, oye, ¿tú quieres que que aquello que tú debes temerle más, yo lo solucione? No, Él no te preguntó, Él lo solucionó. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Esa es la grandeza de Cristo. Él solucionó nuestro más grande problema. Leíamos ahorita en Marcos 14, veíamos cómo el Señor, sabiendo que iba a tomar la copa de la ira, sabiendo que iba a sufrir por nuestros pecados, angustiado. Dice Lucas que el Señor sudaba como gotas de sangre caían en el suelo de ese jardín de Getsemaní. Se expuso a la angustia y en vez de huir, viendo el terror, en vez de huir, que fue lo que hizo Adán, el Señor Jesús dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Como tú quieres que se haga. Y el Señor fue a la cruz y el Señor experimentó el desamparo. Él dijo,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó el desamparo. Él experimentó el terror. Él experimentó la angustia. Él experimentó la ansiedad. Yo creo que ninguno de nosotros aquí ha sudado jamás gotas de sangre, pensando siquiera en sus propios pecados. El Señor sí lo hizo. Y Él se expuso al terror y la ansiedad real cuando la ira de Dios fue derramada sobre Él. Él se expuso. Y por eso, la solución a la ansiedad no la tiene otro, sino el Señor Jesucristo. Porque Él solucionó nuestro más grande terror, porque Él lo enfrentó. Él lo enfrentó por nosotros. No hay otra solución que puedas encontrar. Hermanos, aquí vamos a hablar de prácticas terapéuticas, vamos a hablar de la medicina. Todo eso puede ayudar con los síntomas, porque cuando empecemos a hablar de los síntomas nos vamos a dar cuenta que hay que enfrentarlos para que el problema no empeore. Pero no quería dejar de empezar esta serie sin recordar que la solución definitiva al problema del temor y la ansiedad está en el Señor Jesús. Ningún otro la tiene. Ningún otro la tiene. Y les voy a dejar cuatro verdades, 4 aplicaciones de cómo comprender lo que el Señor hizo en la cruz y cómo llevó la ansiedad y el terror de la separación eterna con Dios nos pueden ayudar. Y espero que esas 4 aplicaciones de verdad las podamos atesorar esta semana. En las hojas también están. La primera, ya la dije, Él sufrió la más grande ansiedad que jamás podrá experimentar un ser humano. La ansiedad de la separación eterna con Dios. Y nosotros nunca la experimentaremos. Ese miedo, Él lo quitó. Para sus hijos, Él lo quitó. La segunda, así como si Él pagó por la culpa de nuestros pecados, entonces nosotros no debemos temer acercarnos a Él, incluso cuando estemos experimentando un temor pecaminoso, porque Él ya pagó por eso. Él no nos va a rechazar, porque Él pagó por eso en la cruz. Podemos venir con confianza. La tercera es que si Él sobrellevó sobre sí mismo la más grande ansiedad, angustia, terror de todos, y lo venció, resucitando con poder de entre los muertos, Él tiene el poder para tratar con cualquier ansiedad, con cualquier preocupación y con cualquier temor. En la muerte y la resurrección de Cristo está la respuesta para tratar con nuestros temores, con nuestras preocupaciones y con nuestras ansiedades. Si Él venció ese gran terror, Él puede vencer todos los demás, que en comparación al terror de la cruz son mucho más pequeños. Y la cuarta es que si Él lo experimentó, Él se puede compadecer de nosotros. Dice Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, está hablando de Jesús, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él se puede compadecer de todas nuestras debilidades y de todas nuestras flaquezas, porque Él en su carne, en su cuerpo, lo llevó. En Él podemos encontrar refugio. Razones para vencer el temor. Razones para vencer la preocupación. Razones para vencer la ansiedad. Ahora ustedes me preguntarán, hermano, listo, creo que Jesús es la respuesta. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver a partir de las siguientes enseñanzas. ¿Cómo acudimos a Él para que ese perfecto amor de Cristo eche fuera el temor?